El bisturí temblaba en las manos del doctor Harrison, mientras observaba a la nueva residente realizar una incisión perfecta. Había pasado 30 años en cirugía cardiovascular, pero nunca había visto esa técnica. La joven de ojos oscuros y manos firmes trabajaba con una precisión que desafiaba toda lógica médica. Cuando terminó el procedimiento y salió de la sala, Harrison abrió su archivo digital por curiosidad. Lo que vio en la pantalla hizo que su arrogancia se desmoronara. Doctora Sofía Ramírez, cirujana de combate, Fuerzas Especiales, 847 vidas salvadas en zona de guerra. Medalla de honor al servicio médico. Harrison cerró el archivo rápidamente, pero ya era tarde. La imagen de esos números brillaba en su mente como una acusación. Antes de continuar con esta historia que cambiará todo lo que creías saber sobre jerarquías médicas, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestra comunidad crece en cada rincón del mundo. Ahora sí, déjame contarte cómo llegué a ese momento, y por qué ese cirujano arrogante estaba a punto de aprender la lección más dura de su carrera. Mi primer día en el Hospital General de Seattle comenzó con el doctor Marcus Harrison, mirándome como si fuera una mancha en su impecable bata blanca. Tenía ese tipo de rostro que grita: «Llevo más tiempo aquí que tú respirando», y no perdió tiempo en hacérmelo saber. «Así que tú eres la nueva residente». Su voz arrastraba cada palabra con desdén. «Déjame adivinar. ¿Te graduaste con honores de alguna universidad que regala títulos?» Apreté mi portapapeles con fuerza. «Universidad de California, señor». «Y sí, con honores». «Maravilloso». Se cruzó de brazos. «Aquí eso no significa nada. En mi sala de operaciones sigues mis órdenes al pie de la letra. ¿Entendido?» «Entendido». Pero había algo en sus ojos que me resultaba familiar. Esa mirada de superioridad que había visto en comandantes inseguros, en oficiales que compensaban su miedo con autoridad. Lo que Harrison no sabía era que yo había operado bajo fuego enemigo, que había sostenido corazones latiendo con mis propias manos mientras las explosiones sacudían las tiendas médicas. Ramírez, la enfermera jefe, una mujer afroamericana de unos 50 años llamada Patricia, me hizo un gesto. «Trauma en camino. Accidente de construcción. ETA 3 minutos». Harrison ni siquiera me miró. «Observa y aprende, novata. Y no toques nada a menos que yo te lo ordene». Las puertas de emergencia se abrieron de golpe. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla. El paciente era un hombre de unos 40 años, inconsciente, con una viga de metal atravesándole el abdomen. Presión arterial cayendo, 80/50. El paramédico gritaba los signos vitales mientras corríamos hacia la sala de trauma. Harrison evaluó la situación con una mirada. «Necesitamos estabilizarlo antes de cirugía. Ramírez, prepara las líneas cuarto». Pero yo ya estaba viendo algo que él no había notado. La posición de la viga, el ángulo de penetración, la coloración de la piel alrededor de la herida. «Doctor Harrison». Mi voz era firme. «Esa viga está comprimiendo la arteria mesentérica superior. Si esperamos a estabilizarlo, se desangrará internamente en menos de 5 minutos». Se volteó hacia mí con furia. «¿Disculpa? ¿Quién te dio permiso para diagnosticar?» «La experiencia, señor». Sostuve su mirada. «Necesitamos llevarlo a cirugía ahora. Eres una residente de primer año. No tienes idea de lo que estás hablando». El monitor comenzó a pitar más rápido. La presión del paciente estaba cayendo. 70/40. 60/30. Patricia me miró, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Confianza. «Doctor», insistí, y esta vez mi voz tenía el tono de comando que había usado en Kandahar. «O lo operamos ahora, o lo perdemos». Harrison apretó la mandíbula. Por un segundo, pensé que me echaría de la sala, pero el monitor seguía pitando, y hasta su orgullo tenía límites. «Bien, quirófano 2, pero si te equivocas, Ramírez, tu carrera termina hoy». Mientras corríamos por el pasillo, empujando la camilla hacia el quirófano, sentí esa vieja adrenalina, la misma que había sentido cuando las sirenas de morteros sonaban sobre nuestras cabezas y teníamos que operar de todos modos. Lo que Harrison no sabía era que yo nunca me equivocaba, no cuando había vidas en juego. Pero lo que ninguno de los dos sabíamos era que ese paciente en la camilla estaba a punto de revelar un secreto que conectaría nuestros pasados de formas que ninguno podríamos imaginar. El quirófano estaba preparado en tiempo récord. Me lavé las manos con la precisión mecánica de alguien que lo ha hecho 1000 veces bajo presión. A través del cristal, vi a Harrison dándole instrucciones al equipo quirúrgico. Su lenguaje corporal gritaba control.
pero sus ojos traicionaban algo más. Nerviosismo. Entré a la sala, y el equipo me miró con curiosidad. Una residente nueva en un caso crítico no era común. Guantes. Extendí las manos y la enfermera instrumentista me los colocó con eficiencia. Harrison ya estaba posicionado. Bisturí. Observé sus manos. Firmes, experimentadas, pero lentas. Demasiado lentas para lo que este caso requería. Hizo la incisión inicial, pero cuando llegó a la viga, se detuvo. La complejidad del caso era evidente. Un movimiento en falso, y la arteria se rompería, inundando la cavidad abdominal en segundos. «Necesito visualización», murmuró, pero su voz tenía un temblor casi imperceptible. Miré el monitor. Presión cayendo. 50/20. «Doctor Harrison», dije suavemente. «Permítame». «¿Qué?». Se volteó hacia mí, incrédulo. «He hecho este procedimiento 17 veces, en condiciones mucho peores. ¿Estás loca si piensas que voy a dejar que una residente...?» «¡Presión crítica!», gritó el anestesiólogo. 40/15. «Lo estamos perdiendo». El monitor emitió un pitido largo y agudo. Fibrilación ventricular. No esperé permiso. Me moví al lado de Harrison y tomé el bisturí de su mano. Sus ojos se abrieron con shock, pero no se resistió. Algo en mi movimiento, en mi certeza, lo paralizó. Mis manos se movieron con la memoria muscular de cientos de cirugías de combate. Identifiqué la arteria, evalué el daño, calculé el ángulo. La viga había penetrado en un ángulo de 45 grados, comprimiendo sin seccionar completamente. Había una ventana de 3 centímetros para trabajar. Clamp vascular. Extendí la mano sin mirar. La instrumentista dudó, mirando a Harrison. «Dáselo». La voz de Harrison sonó derrotada. Coloqué el clamp con precisión milimétrica. Luego, con un movimiento que había perfeccionado en tiendas médicas improvisadas bajo fuego enemigo, comencé a liberar la viga. «Necesito succión. Ahora». El equipo respondió como si hubiera estado dirigiéndolos toda la vida. La viga salió limpiamente. La arteria estaba dañada pero intacta. Tenía tal vez 90 segundos para repararla antes de que el paciente se desangrara. Mis dedos trabajaron más rápido de lo que mis ojos podían seguir. Sutura vascular, punto por punto, con una precisión que solo viene de haber operado cuando cada segundo significa la diferencia entre la vida y la muerte. Presión subiendo. El anestesiólogo sonaba sorprendido. 60/30, 70/40. Terminé la última sutura y di un paso atrás. El monitor mostró un ritmo cardíaco estable. 80/50, 90/60. El quirófano estaba en completo silencio. Harrison me miraba como si acabara de ver un fantasma. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?». Pero antes de que pudiera responder, Patricia entró corriendo a la sala, con una tablet en la mano y una expresión que no pude descifrar. «Doctora Ramírez». Su voz temblaba ligeramente. «Necesita ver esto. Ahora». Salí del quirófano dejando a Harrison terminando el cierre. Mis manos todavía temblaban con la adrenalina postoperatoria, esa sensación familiar que nunca desaparece completamente, sin importar cuántas veces salves una vida. Patricia me llevó a un cuarto de suministros vacío y cerró la puerta. Su rostro normalmente sereno mostraba algo que parecía preocupación mezclada con... ¿respeto? «¿Qué pasa?», pregunté, quitándome los guantes quirúrgicos. Me entregó la tablet. «El paciente que acabas de operar. Corrimos su identificación para contactar a familiares». Miré la pantalla. La foto del hombre inconsciente apareció junto a su información. Thomas Mitchell, 43 años, veterano del ejército, constructor. «No entiendo. ¿Cuál es el problema?». Patricia deslizó la pantalla hacia abajo. «Sigue leyendo». Mis ojos escanearon el texto. Servicio militar. Afganistán, 2012-2014. Unidad. Batallón de Ingenieros de Combate. Y entonces vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Operación Enduring Freedom. Base de Operaciones Avanzada Chapman. Provincia de Khost. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Chapman. Yo había estado en Chapman. Había operado en esa base durante 6 meses en 2013, en el punto más álgido de los combates. Hay más. Patricia tocó otro archivo. Una foto apareció, más joven, con uniforme militar, pero definitivamente el mismo hombre. Y a su lado, en la foto, había un grupo de soldados. Mis ojos se movieron de rostro en rostro, hasta que se detuvieron en uno que reconocí inmediatamente. Era yo, 5 años más joven, con el uniforme de cirujana de combate, sonriendo junto a un grupo de soldados que acabábamos de salvar después de una emboscada.
Dios mío, susurré. Estuviste allí. Patricia, no era una pregunta. Asentí lentamente, los recuerdos inundando mi mente como una presa rota. Chapman, las noches interminables de cirugías, los helicópteros trayendo heridos, el sonido constante de las explosiones en la distancia. ¿Lo recuerdas?, preguntó Patricia suavemente. Cerré los ojos, buscando en mi memoria. Había operado a tantos soldados en esos 6 meses. Cientos de rostros, cientos de vidas colgando de un hilo. Pero había algo en ese nombre, Thomas Mitchell, que resonaba en algún lugar profundo de mi mente. Y entonces lo recordé. La emboscada del convoy, murmuré. Julio de 2013. 8 soldados heridos, 3 críticos. Él era uno de ellos. Patricia asintió. Según sus registros médicos, tú le salvaste la vida. Herida de metralla en el pecho, a centímetros del corazón. Los médicos de campo dijeron que era imposible, que no llegaría vivo a la base. Pero tú operaste en el helicóptero durante el transporte. Las imágenes volvieron con claridad brutal. El helicóptero sacudiéndose, la sangre por todas partes, mis manos trabajando mientras el piloto gritaba que estábamos bajo fuego. Y esos ojos, los ojos de Thomas Mitchell, mirándome con una mezcla de terror y esperanza. Le prometí que no moriría, dije en voz baja. Le prometí que volvería a casa. Y cumpliste. Patricia puso una mano en mi hombro. Y hoy lo salvaste de nuevo. Pero había algo más en su expresión, algo que no me estaba diciendo. ¿Qué más hay, Patricia? Ella dudó. Luego deslizó la pantalla una vez más. Apareció otro documento. Un informe médico reciente, de hace apenas 3 semanas. Thomas Mitchell ha estado en terapia psicológica desde que volvió de Afganistán. PTSD severo. Y según sus notas, hizo una pausa. Ha estado buscándote. Mi sangre se heló. ¿Buscándome? ¿Por qué? No lo sé. Pero hay algo más que debes saber antes de que despierte. Patricia abrió un último archivo, y lo que vi allí hizo que todo mi mundo se tambaleara. Porque lo que estaba en esa pantalla no era solo información médica, era una advertencia, y estaba dirigida específicamente a mí. Mis dedos temblaban mientras sostenía la tablet. El documento era un correo electrónico enviado hace 2 semanas al Departamento de Recursos Humanos del hospital. El remitente, Thomas Mitchell. Asunto: solicitud urgente de información. Doctora Sofía Ramírez. Leí el contenido con el corazón acelerado. Estimados señores, estoy buscando información sobre una cirujana que salvó mi vida en Afganistán en 2013. Su nombre era Capitán Sofía Ramírez, cirujana de combate. He intentado localizarla a través de canales militares sin éxito. Recientemente supe que podría estar trabajando en su hospital. Necesito hablar con ella urgentemente. Es una cuestión de vida o muerte. No la mía, la de ella. Las últimas palabras resonaron en mi mente como un disparo. La de ella. ¿Qué significa esto? Miré a Patricia, buscando respuestas en su rostro. No lo sabemos. El correo llegó a Recursos Humanos, pero como mencionaba información militar sensible, lo derivaron a seguridad. Estaban investigando cuando... Señaló hacia el quirófano. Cuando él llegó en esa camilla. Seguridad sabe que estoy aquí. Ahora sí. Yo misma los llamé después de ver la conexión. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Había dejado el servicio militar hace 2 años, después de mi última misión en Siria. Una misión de la que nunca hablaba, que estaba clasificada en archivos que ni siquiera yo podía acceder. Había vuelto a Estados Unidos. Había completado mi residencia acelerada y había intentado dejar ese mundo atrás. Pero ese mundo, aparentemente, no me había dejado ir. Necesito hablar con él cuando despierte, dije, devolviendo la tablet. Sofía. Patricia usó mi nombre de pila por primera vez. Si hay algo peligroso, algo que pueda poner en riesgo al hospital o al personal, no lo hay. Mentí, porque la verdad era que no tenía idea de qué estaba pasando. Solo necesito saber qué quiere decirme. Y Patricia me estudió con esos ojos que habían visto demasiado en sus años de enfermería. Está bien, pero no vas sola. Y si hay cualquier indicio de amenaza, llamamos a seguridad inmediatamente. Asentí, aunque sabía que si Thomas Mitchell había sobrevivido a lo que yo recordaba de esa emboscada y había estado buscándome durante meses, no era el tipo de amenaza que la seguridad del hospital podría manejar. La puerta del cuarto de suministro se abrió de golpe. Harrison entró, todavía con su bata quirúrgica manchada de sangre. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Ramírez. Su voz había perdido todo rastro de condescendencia.
Necesitamos hablar. Patricia nos miró a ambos. Les doy 5 minutos. Luego Sofía tiene que ir a recuperación a monitorear al paciente. Salió, dejándonos solos. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Harrison fue quien habló primero. Revisé tu archivo. Por supuesto que lo hizo. ¿Y? 847 vidas salvadas en combate. Cada palabra sonaba como si le costara pronunciarla. Medalla de honor al servicio médico. 3 tours en zonas de guerra. Cirujana de las fuerzas especiales. Hizo una pausa. ¿Por qué no lo mencionaste? Porque no era relevante. ¿No era relevante? Su voz subió una octava. Eres probablemente una de las cirujanas de trauma más experimentadas que ha pisado este hospital. ¿Y no era relevante? Usted no preguntó por mi experiencia, Dr. Harrison. Preguntó por mis títulos universitarios. Eso lo silenció. Vi algo cruzar su rostro. ¿Vergüenza? ¿Respeto? Era difícil de decir. Ese procedimiento que hiciste allí dentro. Señaló hacia el quirófano. Nunca había visto algo así. La velocidad, la precisión. ¿Dónde lo aprendiste? En lugares donde no teníamos el lujo de tiempo o equipo perfecto, donde o lo hacías bien a la primera, o el paciente moría. Harrison se quitó el gorro quirúrgico, pasándose una mano por el cabello gris. De repente parecía mucho más viejo. He sido un idiota. Sí, no había razón para endulzarlo. Salvaste a ese hombre. Yo no habría podido hacerlo. No con esa velocidad. Levantó la vista, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Gracias. Antes de que pudiera responder, mi busca sonó. Era recuperación. El paciente estaba despertando. Tengo que irme, dije moviéndome hacia la puerta. Ramírez. Harrison me detuvo. Lo que sea que esté pasando con ese paciente, lo que sea que Patricia y tú estaban discutiendo, si necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Lo miré sorprendida. Tal vez había subestimado al viejo cirujano arrogante. Gracias, Dr. Harrison. Salí corriendo hacia recuperación, pero con cada paso, la pregunta de Thomas Mitchell resonaba en mi mente. Es una cuestión de vida o muerte. No la mía, la de ella. ¿Qué había descubierto? ¿Y por qué me estaba buscando después de todos estos años? Las respuestas estaban esperándome en la sala de recuperación, y tenía el presentimiento de que una vez que las escuchara, mi vida nunca volvería a ser la misma. La sala de recuperación estaba en penumbra, iluminada solo por los monitores que parpadeaban con ritmos cardíacos estables. Thomas Mitchell yacía en la cama, con tubos y cables conectados a su cuerpo, pero sus ojos estaban abiertos, y me estaban mirando directamente. Capitán Ramírez. Su voz era ronca, apenas un susurro, pero había reconocimiento inmediato en ella. Sabía que eras tú, en el quirófano. Reconocí tus manos. Me acerqué lentamente a su cama, consciente de que Patricia estaba justo afuera de la puerta, observando a través del cristal. Ya no soy capitán, solo doctora Ramírez ahora. Una vez militar, siempre militar. Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Supongo que me salvaste la vida de nuevo. Es mi trabajo. No. Su mano se movió, buscando algo en la mesita junto a su cama, pero estaba demasiado débil. Esto no es coincidencia. Yo necesitaba encontrarte. Vi tu correo al hospital. Dijiste que era cuestión de vida o muerte. Sus ojos se oscurecieron. Lo es, pero no tenemos mucho tiempo. Ellos saben que estoy aquí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes? Las mismas personas que han estado siguiéndome durante los últimos 6 meses. Las mismas personas que... Se detuvo, mirando hacia la puerta. ¿Podemos hablar en privado? Thomas, estás en recuperación postoperatoria. No puedo... Por favor. La urgencia en su voz era palpable. 5 minutos. Es todo lo que necesito para explicarte. Después puedes decidir si crees que estoy loco o si realmente estás en peligro. Dudé. Cada instinto profesional me decía que esto era inapropiado, que debía llamar a seguridad, que había protocolos. Pero había algo en sus ojos, algo que reconocía de nuestros días en Afganistán. El mismo terror que había visto en soldados que sabían que el enemigo estaba cerca. Miré hacia Patricia a través del cristal y le hice un gesto. Ella frunció el ceño pero asintió, dándome espacio pero manteniéndose alerta. Me acerqué más a la cama de Thomas. 5 minutos. Habla. ¿Recuerdas la operación Tormenta Silenciosa? Mi sangre se heló. Ese nombre. Nadie debería conocer ese nombre.
Era clasificado, enterrado en archivos que oficialmente no existían. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabes. Su mano finalmente alcanzó algo debajo de su almohada, un sobre arrugado. Porque tú estuviste allí. Siria, 2015. La misión que nunca sucedió oficialmente. Mis manos temblaron mientras tomaba el sobre. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque yo también estuve allí. No en tu equipo, pero en la zona. Ingenieros de combate, desactivando explosivos en la ruta de evacuación. Tosió, y vi sangre en sus labios. Y porque hace 6 meses, alguien empezó a eliminar a todos los que estuvimos en esa operación. El mundo se detuvo. ¿Qué? Abre el sobre. Con dedos temblorosos, abrí el sobre. Dentro había fotos de obituarios, fotos de escenas de crímenes, fotos de accidentes que parecían demasiado convenientes. Capitán James Rodríguez, accidente de auto, marzo. Sargento Lisa Chen, sobredosis, abril. Teniente Mark Foster, suicidio, mayo. Thomas recitó los nombres como una letanía de muertos. 17 personas en 6 meses. Todos conectados a Operación Tormenta Silenciosa. Todos muertos. Miré las fotos, y el reconocimiento golpeó como un puñetazo. Conocía esos nombres. Había operado a algunos de ellos. Había compartido tiendas de campaña. Había salvado sus vidas. Esto no puede ser real. Es muy real. Y tú eres la siguiente en la lista. ¿Cómo lo sabes? Thomas me miró con ojos que habían visto demasiado. Porque encontré la lista. Y porque la persona que está detrás de esto hizo una pausa. Y vi miedo genuino en su rostro. Es alguien en quien confiabas. Alguien que estuvo allí contigo. Antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera procesar lo que estaba diciendo. Las luces de la sala de recuperación parpadearon. 1 vez. 2 veces. Thomas se puso rígido. Ya están aquí. ¿Quién está aquí? Escúchame. Me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien que acababa de salir de cirugía. El accidente de hoy no fue un accidente. Cortaron los cables de seguridad en el sitio de construcción. Querían matarme antes de que pudiera advertirte. Thomas, estás paranoico. El trauma, el PTSD. No estoy loco. Su voz se elevó, haciendo que los monitores pitaran. Revisa el sitio de construcción. Revisa los cables. Y luego revisa tu apartamento, tu auto, tu casillero aquí, porque si me encontraron a mí, ya te encontraron a ti. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez se apagaron por completo. En la oscuridad, escuché la voz de Thomas, apenas un susurro. Demasiado tarde. Ya están aquí. El Zenenin. El generador de emergencia se activó, bañando la sala de recuperación en una luz roja inquietante. A través del cristal, vi a Patricia hablando urgentemente por teléfono, probablemente llamando a mantenimiento. Es solo un corte de energía, dije, más para convencerme a mí misma que a Thomas. Este hospital tiene más de 50 años. Pasa todo el tiempo. ¿En serio? Thomas intentó incorporarse, haciendo que sus monitores pitaran en protesta. ¿Y la coincidencia de que pase justo cuando estoy advirtiéndote? Tenía un punto, pero no iba a admitirlo. Quédate quieto o abrirás tus suturas. Al diablo con las suturas. Necesitas salir de aquí. Ahora. La puerta se abrió y Patricia entró, con una linterna en mano. Sofía, mantenimiento dice que alguien cortó los cables principales. No fue un fallo del sistema. Las palabras cayeron como piedras en agua. Thomas me miró con una expresión que decía, «Te lo dije». ¿Cortó? ¿Estás segura? Eso dijeron. Seguridad está revisando las cámaras ahora. Patricia miró a Thomas con sospecha. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Deberías haber dejado que muriera en Chapman, Sofía. Ahora tendrás que morir con él. Mis manos se congelaron. Mostré el mensaje a Patricia, cuyo rostro palideció visiblemente. Llama a seguridad, dije, mi voz tomando ese tono de comando militar. Cierra el piso. Nadie entra ni sale. Patricia salió corriendo. Thomas me miró con una mezcla de vindicación y terror. ¿Ahora me crees? No respondí. Estaba pensando, calculando, volviendo a ese modo de supervivencia que había perfeccionado en zonas de guerra. Si alguien realmente estaba aquí, en el hospital, buscándome, necesitaba saber quién y por qué. La operación Tormenta Silenciosa, dije mirando directamente a Thomas. Cuéntame todo. ¿Qué pasó realmente allí? Oficialmente fue una misión de rescate. Un equipo de inteligencia capturado por insurgentes en Siria.
Tu equipo médico estaba allí para estabilizar a los heridos durante la extracción. Lo sé. Yo estuve allí. Pero lo que no sabes es lo que ese equipo de inteligencia había descubierto antes de ser capturado. Thomas bajó la voz. Estaban investigando un tráfico de armas, no de insurgentes a insurgentes, de militares estadounidenses a insurgentes. El aire salió de mis pulmones. ¿Qué? Alguien en nuestras propias filas estaba vendiendo armas, información, coordenadas de patrullas. Ese equipo de inteligencia tenía pruebas, nombres, cuentas bancarias, todo. ¿Y qué pasó con esas pruebas? Desaparecieron durante la extracción. Oficialmente, se perdieron en el combate. Pero yo estaba allí, Sofía. Vi a alguien de nuestro equipo tomar esos archivos. Los vi destruir las evidencias. Mi mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas. ¿Y ahora esa persona está eliminando testigos? No solo testigos. Cualquiera que estuviera lo suficientemente cerca para haber visto algo, para saber algo. Thomas me agarró la mano. Tú operaste a 3 miembros de ese equipo de inteligencia. Pasaste horas con ellos. Si alguno de ellos te dijo algo, si te dio alguna información, no lo hicieron. Estaban inconscientes o en shock. ¿Estás segura? Piensa, Sofía. ¿Alguno de ellos dijo algo? ¿Cualquier cosa? Cerré los ojos, forzando mi memoria a volver a esa noche caótica, la tienda médica improvisada, el sonido de disparos afuera, 3 hombres en mi mesa de operaciones, todos con heridas críticas, y entonces lo recordé. Uno de ellos, el capitán David Morrison, había recuperado la conciencia brevemente mientras yo trabajaba en su pecho. Sus ojos se habían abierto, llenos de pánico, y había agarrado mi brazo. El ángel, había susurrado. El ángel nos traicionó. En ese momento, pensé que estaba delirando. Pero ahora, el ángel, murmuré. Uno de ellos mencionó algo sobre un ángel. Thomas se puso pálido. Dios mío, entonces sí sabes. ¿Saber qué? ¿Qué es el ángel? No es un qué, es un quién. Es el nombre en clave del traidor. Thomas miró hacia la puerta con terror. Y si saben que tú sabes ese nombre, no pararán hasta que estés muerta. Las luces principales volvieron a encenderse de repente, cegándonos momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, vi a alguien parado en la puerta. Era Harrison, pero había algo diferente en su postura, en la forma en que nos miraba. Y en su mano, apenas visible bajo su bata blanca, vi el contorno de una pistola. El tiempo se ralentizó. Cada instinto de supervivencia que había desarrollado en zonas de guerra se activó simultáneamente. Harrison no se había movido, pero la tensión en sus hombros, la forma en que su mano descansaba cerca de su cadera, la manera en que bloqueaba la única salida, todo gritaba amenaza. Doctor Harrison. Mantuve mi voz neutral, profesional. ¿Necesita algo? Sus ojos se movieron de mí a Thomas, luego de vuelta a mí. Vine a revisar al paciente. Escuché que hubo un problema con la energía. Todo está bajo control. ¿Lo está? Dio un paso hacia adelante, y vi a Thomas tensarse en la cama. Porque desde donde estoy parado, parece que hay una conversación muy intensa sucediendo aquí. Mis opciones eran limitadas. Si Harrison era el ángel, o trabajaba para él, ya estábamos en peligro. Si no lo era, y yo reaccionaba agresivamente, podría arruinar cualquier oportunidad de descubrir la verdad. Solo estaba tomando la historia médica del paciente. Mentí suavemente. Resulta que nos conocimos en Afganistán. ¡Qué coincidencia notable! Harrison se acercó más, y ahora podía ver claramente el bulto bajo su bata, especialmente considerando que él te ha estado buscando durante meses. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabe eso? Porque cuando revisé tu archivo, también revisé el suyo. Soy minucioso, Dr. Ramírez. Siempre lo he sido. Se detuvo junto a la cama de Thomas. Y cuando veo patrones extraños, cuando veo coincidencias imposibles, investigo. ¿Qué quiere Harrison? La voz de Thomas era débil pero desafiante. Respuestas. Harrison finalmente sacó lo que estaba bajo su bata. No era una pistola, era un teléfono. Porque hace 20 minutos recibí una llamada muy interesante del Departamento de Defensa. Querían saber si una tal doctora Sofía Ramírez trabajaba en este hospital. El aire se volvió denso. ¿Y qué les dijo? Nada. Todavía. Harrison me miró directamente. Porque primero quiero saber por qué el Departamento de Defensa está buscándote. Y por qué alguien cortó la energía de mi hospital justo después de esa llamada. Había una decisión que tomar. ¿Confiar o no confiar? En zonas de guerra,
Esas decisiones se tomaban en fracciones de segundo, y una elección equivocada significaba la muerte. Miré a Harrison. Realmente lo miré. Vi las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manchas de café en su bata que indicaban una guardia larga, la forma en que sus manos temblaban ligeramente, no de amenaza, sino de agotamiento. Vi a un hombre que había dedicado su vida a salvar vidas, y tomé mi decisión, porque alguien está matando a veteranos de una operación clasificada en Siria, y yo soy la siguiente en la lista. Harrison no se movió por un largo momento. Luego, lentamente, sacó su teléfono y marcó un número. ¿A quién está llamando?, pregunté, lista para moverme si era necesario. A alguien que puede ayudar. Puso el teléfono en altavoz. Una voz femenina respondió después del segundo timbre. Harrison, más te vale que sea una emergencia. Estoy en medio de una cirugía. Lo es, Amanda. Necesito que vengas a recuperación. Ahora. ¿Qué pasa? Tenemos una situación, y necesito a la mejor cirujana de trauma que conozco, aparte de la que está parada frente a mí. Hubo una pausa. ¿Es la nueva residente? ¿La que salvó a ese paciente hoy? Sí, y resulta que alguien quiere matarla. Otra pausa, más larga. Llegaré en 5 minutos. Y Harrison, si esto es una broma, no lo es. Y trae tu teléfono seguro. Vamos a necesitar hacer algunas llamadas. Colgó y me miró. La doctora Amanda Foster, ex cirujana militar, como tú. Trabajó en inteligencia médica durante 10 años. Si alguien puede ayudarnos a navegar esto, es ella. ¿Por qué nos está ayudando?, Thomas preguntó, su voz llena de sospecha. Porque hace 30 años, alguien me ayudó cuando estaba en problemas. Un joven cirujano en Vietnam que arriesgó su carrera para protegerme de un oficial corrupto. Harrison se sentó pesadamente en una silla. Juré que si alguna vez tenía la oportunidad de devolver ese favor, lo haría. Miré a este hombre que hace apenas horas había sido mi antagonista, y vi algo que no esperaba. Integridad. Gracias. Dije simplemente. No me agradezcas todavía, porque si lo que dices es cierto, si realmente hay un traidor eliminando testigos, entonces este hospital acaba de convertirse en una zona de guerra. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el estacionamiento. Y en las guerras, la gente muere. Seguí su mirada. Abajo, en el estacionamiento, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Un auto negro con placas del gobierno y 2 hombres con trajes oscuros caminando hacia la entrada del hospital. Ya están aquí, susurré. Harrison vio lo que yo veía. Maldición. Patricia, cierra esa puerta. Nadie entra. Pero era demasiado tarde, porque en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del número desconocido. Mira lo que le pasa a la gente que intenta ayudarte, Sofía. Y adjunto al mensaje, había una foto de Patricia, tomada hace apenas segundos, en el pasillo afuera de la sala de recuperación, con un punto láser rojo apuntando directamente a su cabeza. ¡Patricia! ¡Al suelo!, grité, pero mi voz se perdió detrás del cristal. La vi girarse confundida, justo cuando Harrison salió corriendo de la sala. Me moví para seguirlo, pero Thomas me agarró el brazo con fuerza sorprendente. No, es una trampa. Quieren que salgas. Van a matarla. Y te matarán a ti si sales por esa puerta. Observé impotente mientras Harrison alcanzaba a Patricia y la tiraba al suelo. Un segundo después, el cristal de la ventana del pasillo explotó en 1000 pedazos. El disparo había venido de afuera, desde algún edificio cercano. El hospital entró en caos inmediato. Alarmas sonando, personal corriendo, gritos de pánico. Harrison y Patricia se arrastraron hacia la sala de recuperación, mientras más disparos impactaban las paredes. «¡Francotirador!», dije, mi mente ya calculando ángulos y posiciones. Edificio este, probablemente el estacionamiento de varios pisos. Tiene línea de visión directa a este piso. Thomas me miró con respeto renovado. Todavía piensas como soldado. Nunca dejé de hacerlo. Harrison y Patricia entraron rodando a la sala. Él tenía un corte en la mejilla por los fragmentos de vidrio, pero ambos estaban vivos. ¿Qué demonios está pasando? Patricia jadeaba, con los ojos muy abiertos. Alguien acaba de intentar matarte, dije ayudándola a levantarse. Porque estabas ayudándome. Necesitamos salir de este piso. Harrison se asomó cuidadosamente por la puerta. Las escaleras están a 20 metros, pero es un pasillo completamente expuesto. No llegaremos. Thomas intentó sentarse, haciendo muecas de dolor. Ese francotirador tiene todo el pasillo cubierto.
Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Tienes dos opciones, Sofía. Sal sola y deja que los demás vivan. O quédate y observa cómo mato a todos en este hospital, uno por uno, hasta que no tengas más opción. Mostré el mensaje a Harrison. Su rostro se endureció. No vas a salir. No tengo opción. Siempre hay opciones. Una nueva voz habló desde la puerta. Una mujer de unos 45 años, cabello corto negro, ojos que habían visto combate, entró agachada. Llevaba un maletín médico y algo más, un chaleco antibalas. Doctora Amanda Foster, y traje refuerzos. Detrás de ella, 3 guardias de seguridad del hospital entraron, todos con chalecos y radios. ¿Refuerzos? Harrison parecía sorprendido. ¿Cómo? Llamé a seguridad en el camino. Les dije que teníamos una amenaza activa de tirador. Amanda me miró directamente. Tú debes ser Ramírez. Harrison me contó tu situación. ¿En 5 minutos? Hablo rápido. Y tengo experiencia con operaciones encubiertas que salen mal. Se arrodilló junto a Thomas, evaluando sus signos vitales profesionalmente. Él necesita estar en UCI, no aquí expuesto. No podemos moverlo con ese francotirador ahí fuera, dije. Por eso vamos a eliminar al francotirador. Amanda sacó su teléfono. Tengo contactos en la policía local. SWAT puede estar aquí en 10 minutos. No tenemos 10 minutos. Señalé hacia la ventana. Y para cuando lleguen, este tipo habrá desaparecido. Son profesionales. Amanda me estudió. ¿Qué sugieres? Miré el diseño del hospital en mi mente, recordando el recorrido que había hecho en mi primer día. El estacionamiento de varios pisos tiene acceso directo al hospital a través del puente del 3er piso. Si puedo llegar allí, ni lo pienses. Harrison me cortó. No eres policía, eres cirujana. Soy soldado, lo corregí. Y si no detengo a este tipo ahora, más gente morirá. Mi teléfono vibró. Esta vez era una llamada. El número desconocido. Miré a los demás. Luego respondí en altavoz. Hola, Sofía. La voz era masculina, distorsionada electrónicamente. Veo que has hecho amigos. ¿Qué quieres? Ya te lo dije. Quiero que salgas. Sola. Camina hacia el estacionamiento. Despacio. Con las manos visibles. Y si me niego, entonces la próxima bala no fallará. Y no será para la enfermera. Hubo una pausa. Será para la sala de pediatría. 3er piso, ala oeste. 32 niños. ¿Cuántos crees que puedo alcanzar antes de que evacuen? El horror me golpeó como un puñetazo. Miré a Amanda, cuyo rostro había palidecido. Está mintiendo, Thomas dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo estoy? La voz distorsionada sonaba divertida. Mira tu teléfono. Llegó una foto. La sala de pediatría tomada desde el ángulo del francotirador. Niños en camas, enfermeras trabajando, completamente ajenos al punto láser rojo que se movía de cama en cama. Tienes 60 segundos para decidir, Sofía. Tu vida o la de ellos. La llamada se cortó. El silencio en la sala era absoluto. Todos me miraban, esperando que tomara una decisión que nadie debería tener que tomar. Pero yo ya la había tomado. Voy a salir. No. Harrison se interpuso entre yo y la puerta. Es suicidio. Es la única opción. Aparté su brazo suavemente pero con firmeza. No voy a dejar que maten niños por mí. Sofía, piensa. Amanda habló con la voz de alguien acostumbrada a situaciones de crisis. Si sales, mueres. Y luego él mata a los testigos de todos modos. Esa es su jugada. Ella tiene razón. Thomas intentó levantarse de la cama, haciendo que sus monitores pitaran en protesta. El ángel no deja cabos sueltos. Todos en esta sala ya están marcados. Miré a cada uno de ellos. Patricia, que solo había querido ayudar. Harrison, que había superado su orgullo para protegerme. Amanda, que había venido corriendo sin hacer preguntas. Y Thomas, que había arriesgado su vida para advertirme. Entonces necesitamos un plan mejor que simplemente esperar. Dije, mi mente ya trabajando en tácticas. Amanda, ¿cuánto tardaría SWAT en posicionarse en ese estacionamiento? 8 minutos mínimo, pero necesitan autorización, coordinación. No tenemos tiempo para burocracia. Miré a los guardias de seguridad. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia militar? El más joven, un hombre afroamericano de unos 25 años, levantó la mano. Marines, señora. 2 tours en Irak. ¿Nombre? Jackson, señora. Deja de llamarme señora Jackson. ¿Sabes algo sobre tácticas de francotirador? Lo básico. Posicionamiento, ángulos de tiro, rutas de escape. Suficiente. Me volví hacia Amanda. Necesito que evacúes pediatría. Silenciosamente.
sin alarmar a los niños. Usa cualquier excusa, simulacro de incendio, lo que sea. Eso llevará al menos 5 minutos. Entonces empieza ahora. Miré mi reloj. Yo voy a comprar tiempo. ¿Cómo? Harrison preguntó, dándole lo que quiere, o al menos, haciéndole creer que lo está consiguiendo. Saqué mi teléfono y marqué el número desconocido. Respondió al primer timbre. Decisión inteligente, Sofía. Tengo condiciones. Una risa distorsionada. No estás en posición de negociar. Claro que sí, porque si me matas, nunca sabrás lo que el capitán Morrison me dijo antes de morir. Silencio. Lo había sorprendido. Morrison murió en esa mesa de operaciones. Nunca recuperó la conciencia. Eso es lo que dice el informe oficial. Pero tú y yo sabemos que los informes oficiales pueden ser editados. Dejé que la implicación flotara. Él me dijo cosas, nombres, lugares, números de cuenta. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Entonces, ¿por qué has estado eliminando testigos durante 6 meses? ¿Por qué arriesgar exponerte si no hay nada que temer? Hice una pausa. Morrison me dijo sobre el ángel. Y me dijo dónde encontrar las pruebas. Otro silencio. Más largo. Podía casi escuchar los engranajes girando en su mente. Si eso fuera cierto, ya habría sido a las autoridades. ¿A quién? ¿Al Departamento de Defensa que tiene un traidor en sus filas? ¿Al FBI que podría estar comprometido? Morrison me dijo que el ángel tenía contactos en todas partes. Respiré profundo. Así que guardé la información. Un seguro de vida. Hasta ahora. ¿Qué quieres? Un intercambio. La información por mi vida. Y la vida de todos en este hospital. ¿Y cómo sé que realmente tienes algo? Porque voy a darte una muestra. Algo que solo alguien con acceso a los archivos de Morrison sabría. Miré a Thomas, quien asintió levemente. Cuenta bancaria en las Islas Caimán. Número 847 KH 2013. Depósitos mensuales de $50,000 durante 2 años. ¿Te suena familiar? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Luego, su voz regresó, y esta vez sin la distorsión electrónica. Quería que reconociera su voz. Siempre fuiste demasiado inteligente para tu propio bien, Sofía. Mi sangre se heló, porque reconocí esa voz. La había escuchado antes, no aquí en Seattle, sino en Siria, en la tienda de comando, en las sesiones informativas. Coronel Brennan, susurré. Veo que finalmente conectaste los puntos. Lástima que sea demasiado tarde. El coronel James Brennan había sido el oficial al mando de la Operación Tormenta Silenciosa. El hombre que había coordinado la misión de rescate. El hombre en quien todos habíamos confiado. Fuiste tú, todo este tiempo. Alguien tenía que tomar las decisiones difíciles. Alguien tenía que ver el panorama completo. Su voz era fría, calculada. Esos insurgentes pagaban bien, y ese equipo de inteligencia estaba a punto de arruinar años de trabajo cuidadoso. Así que los dejaste ser capturados. Los torturaron por tu culpa. Sacrificios necesarios. Como tú. Hizo una pausa. Pero me has dado un problema, Sofía. Si realmente tienes esa información, no puedo simplemente matarte. Necesito saber dónde está. Entonces tendrás que venir a buscarla tú mismo. Oh, ya voy en camino. De hecho, escuché un sonido de fondo. Un pitido familiar. Ya estoy en el edificio. La llamada se cortó. Miré a los demás con horror. No está en el estacionamiento. Está aquí, en el hospital. Y en ese momento, las luces se apagaron de nuevo. Pero esta vez, escuchamos algo más. Pasos, acercándose por el pasillo, y el sonido inconfundible de un arma siendo amartillada. Posiciones, susurré, y todos se movieron instintivamente. Harrison y Patricia se agacharon detrás de la cama de Thomas. Amanda sacó un bisturí de su maletín, un arma improvisada pero efectiva en manos entrenadas. Jackson y los otros guardias se posicionaron a ambos lados de la puerta, sus radios silenciadas. Los pasos se detuvieron justo afuera. Podía ver una sombra bajo la puerta, bloqueando la luz roja de emergencia del pasillo. Sofía. La voz de Brennan sonaba tranquila, casi amigable. Sé que estás ahí dentro, y sé que estás pensando en hacer algo heroico. No lo hagas. No respondí. En situaciones de rehenes, el silencio era a veces la mejor arma. Lo obligaba a tomar decisiones sin información. Mira, podemos resolver esto civilizadamente. Tú me das la ubicación de los archivos de Morrison, y yo desaparezco. Todos siguen con sus vidas, excepto las 17 personas que ya mataste. Dije finalmente. 18, técnicamente. Aunque el último fue más un accidente laboral. Podía escuchar la sonrisa en su voz.
Pero ¿quién lleva la cuenta, verdad? ¿Cómo llegaste aquí tan rápido? Necesitaba mantenerlo hablando, darle tiempo a Amanda para evacuar pediatría. Nunca me fui, Sofía. He estado en Seattle durante una semana, esperando que Mitchell te encontrara. Sabía que eventualmente lo haría. Los veteranos con PTSD son tan predecibles. Una pausa. El accidente de construcción fue fácil de organizar, y cuando sobrevivió, bueno, sabía que terminaría exactamente aquí, contigo. Thomas apretó los puños, su rostro contorsionado de rabia y dolor. El francotirador en el estacionamiento. Continué, tratando de armar el rompecabezas. ¿Quién es? Un contratista. Muy profesional, muy discreto. Aunque debo admitir que el tiro a la enfermera fue solo para asustarte. Si hubiera querido matarla, estaría muerta. ¿Qué quieres, Brennan? Ya te lo dije. Los archivos. No existen. Mentí. Silencio. Luego, una risa baja. No, no mentiste. El número de cuenta que mencionaste es real, demasiado específico para ser inventado, lo que significa que Morrison realmente te dijo algo antes de morir. Maldición. Había sido demasiado convincente. Pero aquí está el problema, Sofía. Ese número de cuenta está vacío. Lo cerré hace 3 años, después de que Morrison muriera. Así que si eso es todo lo que tienes... No es todo. Improvisé desesperadamente. Hay más. Nombres de otros oficiales involucrados. Rutas de tráfico. Contactos con insurgentes. Interesante. ¿Y dónde está toda esa información? En un lugar seguro, lejos de aquí. Qué conveniente. Su tono se volvió frío. ¿Sabes qué, Sofía? Creo que estás improvisando. Creo que Morrison murió sin decirte nada útil. Y creo que has estado jugando conmigo. La manija de la puerta comenzó a girar lentamente. Jackson me miró, su mano en su radio. Podía llamar refuerzos, pero para cuando llegaran, Brennan habría terminado lo que vino a hacer. Última oportunidad. Brennan dijo, abre la puerta. Voluntariamente. O la abro yo. Y todos los que están ahí dentro mueren contigo. Miré a los demás. Patricia estaba temblando. Harrison tenía la mandíbula apretada. Amanda sostenía su bisturí como si fuera un cuchillo de combate, lo cual probablemente era. Thomas me miraba con una expresión que decía, lo siento por meterte en esto, pero no lo sentía, porque si Brennan entraba por esa puerta, al menos tendríamos una oportunidad de detenerlo, de terminar esto. Tomé una decisión. Está bien, dije en voz alta. Voy a abrir la puerta, pero solo yo salgo. Los demás se quedan. Sofía, no... Harrison comenzó, pero lo silencié con un gesto. Son mis términos, Brennan. Tómalo o déjalo. Otra pausa. Bien, pero sales con las manos arriba, y si veo cualquier cosa sospechosa, empiezo a disparar. Me moví hacia la puerta. Jackson me agarró el brazo, susurrando urgentemente. Señora, esto es suicidio. Confía en mí, susurré de vuelta. Y cuando yo salga, cuenta hasta 10. Luego llama a SWAT, y diles que tienen un tirador activo en el 3er piso. ¿Qué vas a hacer? Algo estúpido. Sonreí sin humor. Algo que probablemente me haga perder mi licencia médica. Puse mi mano en la manija de la puerta. Respiré profundo, dejando que el entrenamiento de combate tomara control. En mi mente, ya no era una cirujana en un hospital. Era una soldado en territorio enemigo. Y Brennan acababa de cometer su primer error. Había venido solo. Abrí la puerta. Brennan estaba parado a 3 metros de distancia, con una pistola con silenciador apuntando directamente a mi cabeza. Tenía unos 50 años, cabello gris cortado militar, ojos fríos que habían visto demasiada muerte y causado más. Sofía Ramírez, dijo, como si estuviéramos en una reunión social. Has sido difícil de encontrar. Coronel Brennan. Mantuve mis manos arriba, pero mis ojos estaban evaluando. Distancia, ángulos, opciones. Pensé que estabas retirado. Lo estoy. Pero algunos trabajos requieren un toque personal. Hizo un gesto con la pistola. Camina, hacia las escaleras, despacio. Comencé a caminar, consciente de que cada paso me alejaba de los demás, de cualquier ayuda, pero también me alejaba de ellos, manteniéndolos a salvo. ¿Sabes qué es lo irónico? Brennan habló mientras caminábamos. Realmente te admiraba. Eras una de las mejores cirujanas que había visto. Salvaste más vidas en 6 meses que la mayoría en carreras enteras. ¿Y ahora vas a terminar con la mía? Nada personal, solo negocios. Llegamos a la puerta de las escaleras. Brennan la abrió con el pie, manteniéndome siempre en su línea de fuego. Baja, al sótano. El sótano, aislado.
sin cámaras, sin testigos. El lugar perfecto para un asesinato, pero también el lugar perfecto para una emboscada, porque lo que Brennan no sabía era que yo había pasado mi primer día explorando cada rincón de este hospital, incluyendo el sótano, y sabía exactamente dónde estaban las salidas, los escondites, las armas improvisadas. Comencé a bajar las escaleras, y con cada paso, sentí la vieja Sofía despertar. No la cirujana, la soldado, y los soldados no se rinden sin pelear. Las escaleras descendían en espiral, iluminadas solo por luces de emergencia que proyectaban sombras inquietantes en las paredes de concreto. Nuestros pasos resonaban en el silencio, un ritmo constante que marcaba lo que Brennan creía que eran mis últimos momentos. ¿Sabes cuál fue tu error? Brennan habló detrás de mí, su pistola nunca vacilando. Ser demasiado buena en tu trabajo. Si hubieras dejado morir a Morrison, si no hubieras luchado tan duro por salvarlo, nunca habría tenido esos últimos momentos de conciencia. ¿Y tu error? Respondí, manteniendo mi voz firme. Disculpa, tu error fue subestimar cuánto me importan las vidas que salvé, cada una de ellas. Llegamos al rellano del segundo piso, incluyendo la tuya. ¿La mía? Sonó genuinamente confundido. Kandahar, 2012. Ataque con mortero a la base. Un fragmento de metralla te atravesó el hombro. Yo te operé. Hubo un momento de silencio. Eras tú, la cirujana que... No lo recordaba. La mayoría no lo hace. Solo recuerdan el dolor, el miedo, no las caras de quienes los salvaron. Continué bajando. Pasé 4 horas reconstruyendo tu arteria subclavia. Los otros médicos dijeron que era imposible, que deberías perder el brazo, pero yo no me rendí, y ahora me arrepiento de eso. Su voz se endureció. Sigue bajando. Pasamos el primer piso, un piso más hasta el sótano. Necesitaba más tiempo. ¿Cuánto te pagaron, Brennan? ¿Cuánto vale una vida para ti? Más de lo que el ejército me pagó en 30 años de servicio. Suficiente para asegurar que mi familia nunca tenga que preocuparse por dinero. ¿Tu familia sabe que eres un asesino? Mi familia cree que soy un héroe de guerra. Y lo soy. Solo que también soy un pragmático. Llegamos a la puerta del sótano. Abre. Empujé la puerta. El sótano del hospital era un laberinto de pasillos, salas de almacenamiento, equipos viejos y tuberías expuestas. El aire olía a humedad y desinfectante. A la izquierda, sala de calderas. Por supuesto, la sala de calderas. Aislada, ruidosa, el lugar perfecto para que un disparo pasara desapercibido. Caminé por el pasillo, mis ojos ajustándose a la luz más tenue. A mi derecha, vi una puerta entreabierta. Almacenamiento de suministros médicos. A mi izquierda, una carretilla con equipos de limpieza. ¿Puedo preguntar algo? Dije, ralentizando mi paso. Tienes 30 segundos antes de que esto termine. Pregunta rápido. Los otros, los 17 que mataste, ¿alguno de ellos suplicó? Algunos. No sirvió de nada. ¿Y si yo suplico? Sofía, eres soldado. Ambos sabemos que no vas a suplicar. Tenía razón. No iba a suplicar. Iba a pelear. Llegamos a la puerta de la sala de calderas. El ruido del equipo era ensordecedor, un rugido constante que ahogaba todo lo demás. Entra. Brennan ordenó. Di un paso hacia adelante. Luego me detuve. Brennan, hay algo que debes saber. ¿Qué? Mentí sobre los archivos de Morrison, pero no mentí sobre tener un seguro de vida. ¿Qué estás...? No le di tiempo a terminar. Me lancé hacia atrás, golpeando su brazo con mi codo justo cuando disparaba. La bala pasó junto a mi oreja, tan cerca que sentí el calor. Giré, usando el impulso para golpear su muñeca. La pistola salió volando, deslizándose por el suelo de concreto. Brennan era más rápido de lo que esperaba. Me golpeó en el estómago, sacándome el aire. Retrocedí tambaleándome, pero mantuve mi equilibrio. Años de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo tomaron control. Él se lanzó hacia la pistola. Yo me lancé hacia él. Chocamos en el suelo, rodando, cada uno luchando por ventaja. Era más fuerte, más pesado, pero yo era más rápida. Mi mano encontró un tubo de metal suelto. Lo agarré y lo balanceé hacia su cabeza. Él lo bloqueó, torciéndome la muñeca hasta que solté el tubo con un grito de dolor. Debiste quedarte siendo cirujana, gruñó, inmovilizándome contra el suelo. Nunca dejé de ser soldado. Escupí y usé mi rodilla para golpearlo donde más duele. Él se dobló con un gemido, y yo me liberé. Gateé hacia la pistola, mis dedos rozando el metal frío. Brennan me agarró el tobillo.
tirándome hacia atrás. Mi barbilla golpeó el concreto, llenando mi boca de sangre. Él se arrastró sobre mí, sus manos buscando mi cuello. «Debiste morir en Siria», siseó, apretando. No podía respirar. Puntos negros bailaban en mi visión. Mis manos buscaban desesperadamente algo, cualquier cosa. Encontraron un fragmento de vidrio roto. Sin pensar, lo agarré y lo clavé en su muslo. Brennan gritó, soltándome. Rodé lejos, tosiendo, jadeando por aire. Él arrancó el vidrio de su pierna, sangre brotando de la herida. «Vas a pagar por eso», cojeó hacia la pistola, pero yo ya estaba de pie, y entre él y el arma había una carretilla de equipos médicos. La empujé con toda mi fuerza. Golpeó a Brennan en las rodillas, haciéndolo caer. Corrí hacia la pistola. Mis dedos se cerraron alrededor de ella, justo cuando él se levantaba. Nos miramos a través de la sala de calderas, yo con la pistola apuntándole, él sangrando, furioso, pero aún peligroso. «Se acabó, Brennan». «¿Lo está?» Sonrió, y había algo en esa sonrisa que me heló la sangre. «Sofía, ¿realmente crees que vine solo?» Y entonces escuché pasos, muchos pasos, bajando las escaleras hacia el sótano. Mi equipo de respaldo. Brennan dijo, 3 exoperativos, muy bien pagados, muy bien armados. Las puertas del sótano se abrieron de golpe, pero no eran los hombres de Brennan quienes entraron. Eran agentes del FBI, con chalecos antibalas y armas automáticas. Y al frente, con una expresión de satisfacción, estaba Amanda Foster. «Coronel James Brennan», dijo con voz oficial, «está bajo arresto por traición, asesinato y conspiración». Brennan me miró con incredulidad. «¿Qué? Mi seguro de vida», dije, bajando la pistola. «La doctora Foster no es solo una cirujana, es agente encubierta del FBI. Ha estado investigando la operación Tormenta Silenciosa durante 2 años». La expresión de Brennan pasó de shock a furia a resignación en segundos. «Inteligente», admitió finalmente. «Muy inteligente. Aprendí de los mejores», dije, «antes de que te volvieras traidor». Los agentes lo esposaron mientras Amanda se acercaba a mí. «¿Estás bien?» «He estado mejor». Toqué mi barbilla sangrante. «Pero estaré bien». Grabamos todo. Su confesión, el intento de asesinato, es suficiente para encerrarlo de por vida. ¿Y su equipo de respaldo? Ya están en custodia. Los arrestamos en el estacionamiento hace 10 minutos. Miré a Brennan siendo llevado. «¿Por qué no me dijiste quién eras realmente?» Amanda sonrió. «Porque necesitábamos que actuaras naturalmente. Si hubieras sabido que yo era FBI, Brennan lo habría notado. Él era bueno leyendo a la gente». «Era», corregí. «Ahora solo es un criminal». Subimos del sótano juntas. Mi cuerpo dolía, mi barbilla sangraba, y probablemente necesitaría puntos. Pero estaba viva, y finalmente, después de años de mirar sobre mi hombro, estaba a salvo. La sala de recuperación estaba exactamente como la había dejado, excepto que ahora estaba llena de agentes del FBI tomando declaraciones. Thomas seguía en su cama, conectado a monitores, pero sus ojos brillaban con alivio cuando me vio entrar. «Estás viva», dijo, y había emoción genuina en su voz. Difícil de matar. Intenté sonreír, pero me dolió la barbilla. «¿Cómo estás?» «Mejor ahora que sé que ese bastardo está arrestado». Miró a Amanda, quien estaba hablando con otros agentes. «¿Realmente es del FBI?» «Aparentemente». Y yo no tenía idea. Harrison se acercó, con un kit de suturas en mano. «Siéntate. Esa barbilla necesita atención». Me senté obedientemente mientras él limpiaba la herida. Sus manos eran firmes, profesionales, pero podía ver preocupación en sus ojos. «Eso fue increíblemente estúpido», dijo mientras trabajaba. «Lo sé. Y valiente. También lo sé. Y efectivo». Terminó la última sutura. «Pero si vuelves a hacer algo así, personalmente te suspenderé». «Entendido, Dr. Harrison». Él se sentó pesadamente en una silla. «Cuando vine a trabajar esta mañana, pensé que sería un día normal. Cirugías de rutina, residentes nerviosas, café malo. Lo siento por arruinar tu rutina». «No lo sientas». Me miró directamente. «Hoy aprendí que había juzgado mal a alguien, que mi arrogancia casi cuesta vidas, y que la mejor cirujana que he visto en años estaba parada frente a mí, y yo estaba demasiado ciego para verlo». «Dr. Harrison, Marcus», interrumpió.
Llámame Marcus. Creo que después de sobrevivir a un tiroteo juntos, podemos dejar las formalidades. Sonreí, y esta vez no dolió tanto. Marcus. Patricia entró corriendo, con lágrimas en los ojos. Me abrazó tan fuerte que casi me sacó el aire. Pensé que ibas a morir. Pensé que todos íbamos a morir. Estamos bien, Patricia. Todos estamos bien. ¿Los niños en pediatría? Pregunté a Amanda, quien se había acercado. Evacuados y a salvo. Ni siquiera se dieron cuenta de que algo andaba mal. Pensaron que era un simulacro de incendio. Amanda se sentó en el borde de la cama de Thomas. Necesito declaraciones formales de todos ustedes, pero puede esperar hasta mañana. ¿Qué pasa ahora? Thomas preguntó. Con Brennan, con la investigación. Brennan va a prisión por el resto de su vida. Tenemos suficiente evidencia para vincular a 18 asesinatos, traición, tráfico de armas. Amanda sacó una tablet. Y gracias a tu información, Thomas, pudimos rastrear su red completa. Otros 4 oficiales están siendo arrestados esta noche. ¿4? Me sorprendí. ¿Cuántos estaban involucrados? Más de lo que pensábamos. Brennan construyó toda una operación, pero se acabó ahora. Miró a Thomas. Tú y Sofía son los últimos supervivientes de la operación Tormenta Silenciosa, y ahora están a salvo. Thomas cerró los ojos, y vi lágrimas deslizándose por sus mejillas. 17 personas, 17 amigos, todos muertos porque estuvieron en el lugar equivocado. No, dije firmemente. Murieron porque Brennan era un traidor, porque eligió dinero sobre honor. Eso no es culpa tuya. Sofía tiene razón. Amanda puso una mano en su hombro. Tú arriesgaste tu vida para advertirla. Salvaste vidas hoy. Hablando de salvar vidas. Marcus se levantó. Thomas necesita ser transferido a UCI para monitoreo. Y Sofía necesita descansar. Ha sido un día largo. El más largo. Admití, sintiendo de repente el agotamiento golpearme como una ola. Amanda me entregó una tarjeta. Mi número directo. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Oficialmente, sigues siendo testigo protegida hasta que el juicio termine. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Meses, probablemente. Pero puedes continuar tu vida normal. Brennan y su red están neutralizados. Vida normal. La frase sonaba extraña después de años de mirar sobre mi hombro, de dormir con un ojo abierto, de preguntarme si cada extraño era una amenaza. Gracias, dije simplemente, por todo. Gracias a ti. Sin tu valentía, Brennan seguiría libre, y más personas habrían muerto. Amanda se levantó. Ahora, voy a coordinar con la policía local. Nos vemos mañana para las declaraciones. Se fue, llevándose a la mayoría de los agentes con ella. La sala de recuperación volvió a su relativa calma, solo el pitido constante de los monitores rompiendo el silencio. Sofía, Thomas me llamó suavemente. Cuando estaba en esa camilla hoy, cuando me estabas operando, ¿me reconociste? No inmediatamente, pero cuando vi tu foto, cuando leí sobre Chapman, hice una pausa. Recordé tus ojos, la forma en que me miraste en ese helicóptero, como si fuera tu última esperanza. Lo eras. Eres. Sonrió débilmente. 2 veces me has salvado la vida. Eso crea un vínculo que casi nos mata a ambos. Pero no lo hizo. Estamos vivos. Y Brennan está arrestado. Cerró los ojos exhausto. Finalmente puedo dormir sin pesadillas. Lo observé mientras se quedaba dormido, su respiración volviéndose profunda y regular. Marcus tenía razón. Necesitaba descanso, cuidados apropiados. Pero primero, tenía algo que hacer. Salí de la sala de recuperación y caminé por los pasillos del hospital. Mi hospital ahora. El lugar donde había comenzado una nueva vida, donde había pensado que podría dejar atrás el pasado. Pero el pasado nunca nos deja realmente. Solo nos da la oportunidad de enfrentarlo, de superarlo, de convertirlo en algo que nos hace más fuertes. Llegué a la ventana al final del pasillo y miré hacia la ciudad. Seattle brillaba en la noche. Millones de luces representando millones de vidas. Vidas que continuaban, ajenas al drama que se había desarrollado en este hospital. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que reconocí esta vez. Amanda, olvidé mencionar algo. Revisamos tu archivo militar completo. Hay una recomendación pendiente para la Estrella de Plata por tu servicio en Siria. El Pentágono quiere proceder con la ceremonia. ¿Interesada? Miré el mensaje por un largo momento. La Estrella de Plata, una de las condecoraciones militares más altas. Reconocimiento por valentía en combate,
Pero yo no había hecho esas cirugías por medallas. Las había hecho porque era mi deber, porque había vidas en juego, porque era lo correcto. Escribí mi respuesta. Gracias, pero no. Prefiero mantener mi servicio privado. Las vidas que salvé son reconocimiento suficiente. Envié el mensaje y guardé el teléfono. Detrás de mí, escuché pasos. Marcus se acercó, con 2 tazas de café en las manos. Me ofreció una. Pensé que podrías necesitar esto. Gracias. Tomé un sorbo. Era terrible, como todo el café del hospital, pero era perfecto. ¿En qué piensas?, preguntó. En segundas oportunidades, en nuevos comienzos. Miré hacia él. En cómo a veces las personas nos sorprenden. ¿Yo te sorprendí? Sí, en el buen sentido. Él sonrió. Tú también me sorprendiste, aunque en tu caso debería haberlo visto venir. Nos quedamos en silencio, bebiendo café malo y mirando la ciudad, y por primera vez en años, sentí algo que había olvidado: paz. 3 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. El juicio de Brennan había sido rápido y decisivo. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron sentencias similares. La red de tráfico de armas fue desmantelada, y el Departamento de Defensa inició una investigación completa de todas las operaciones en las que Brennan había estado involucrado. Thomas se había recuperado completamente de su cirugía. Ahora trabajaba como consultor de seguridad para el hospital, usando su experiencia militar para mejorar nuestros protocolos. Y, más importante, sus pesadillas habían disminuido. La terapia estaba funcionando. Patricia había recibido una condecoración del hospital por su valentía durante la crisis. Ella la había colgado en su oficina, junto a fotos de sus nietos. Amanda había vuelto a su trabajo encubierto, pero nos manteníamos en contacto. Ocasionalmente almorzábamos, compartiendo historias que nunca podríamos contar a nadie más. Y Marcus se había convertido en algo inesperado. Un mentor, un amigo y, gradualmente, algo más. ¿Lista?, preguntó asomándose a mi oficina. Yo ahora tenía una oficina, un pequeño espacio con mi nombre en la puerta. Doctora Sofía Ramírez. Cirugía de trauma. Casi. Estaba revisando los archivos del paciente para la cirugía de la tarde. Un caso complejo, pero nada que no pudiera manejar. El equipo está esperando. ¿Y sabes cómo se pone Jenkins cuando empezamos tarde? Sonreí. Jenkins, el anestesiólogo, era notoriamente puntual. Voy en 1 minuto. Marcus entró completamente, cerrando la puerta detrás de él. Hay algo que quería preguntarte. ¿Sí? El hospital está organizando una conferencia sobre cirugía de trauma en zonas de conflicto. Quieren que des la presentación principal. Mi estómago se tensó. Marcus, sabes que no hablo públicamente sobre mi servicio. Lo sé, pero piénsalo. Hay jóvenes cirujanos que podrían beneficiarse de tu experiencia. Técnicas que desarrollaste que podrían salvar vidas. No sé. No tienes que decidir ahora. Solo piénsalo. Se acercó a mi escritorio. Sofía, lo que hiciste, las vidas que salvaste, tanto en el ejército como aquí, eso merece ser compartido. ¿Y si no estoy lista? Entonces esperamos hasta que lo estés. Puso su mano sobre la mía, sin presión. Miré nuestras manos juntas. 3 meses atrás, Marcus había sido mi antagonista. Ahora era... ¿qué exactamente? La línea entre profesional y personal se había vuelto borrosa. Marcus, sobre nosotros. Lo sé. Es complicado. Eres residente. Yo soy tu supervisor. Hay reglas, protocolos. Retiró su mano. Pero en 6 meses, tu residencia termina. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces podemos descubrir qué es esto. Sonrió. Si quieres. Antes de que pudiera responder, mi busca sonó. Trauma entrante. ETA 2 minutos. Deber llama. Dije levantándome. Siempre lo hace, pero había calidez en su voz. Vamos a salvar algunas vidas. Corrimos juntos hacia la sala de trauma y sentí esa familiar descarga de adrenalina. Esto era lo que hacía. Esto era quién era. No solo una soldado, no solo una cirujana, sino alguien que se paraba en la línea entre la vida y la muerte y luchaba por cada vida que podía salvar. Las puertas de emergencia se abrieron. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla. Una mujer joven, accidente de auto, múltiples traumas. Presión cayendo, 80/50. Me puse los guantes mientras evaluaba rápidamente. Trauma abdominal, posible sangrado interno, fractura de fémur.
Quirófano 3. Ahora. Mi voz era firme, segura. Marcus, necesito tu ayuda en esto. Contigo, respondió inmediatamente. Corrimos por el pasillo, el equipo moviéndose a nuestro alrededor con precisión practicada. Y en ese momento sentí algo que no había sentido en años. Completamente en casa, no en un lugar, sino en un propósito, en la certeza de que esto era exactamente donde se suponía que debía estar. La cirugía duró 4 horas. Fue complicada, desafiante, requirió cada gramo de habilidad que poseía. Pero cuando terminó, cuando el monitor mostró signos vitales estables, cuando supe que la paciente sobreviviría, ese sentimiento nunca envejecía. Buen trabajo, Marcus dijo mientras nos quitábamos los guantes quirúrgicos. Esa reparación de hígado fue magistral. Aprendí de los mejores. Le guiñé un ojo. ¿Te refieres a mí? Me refiero a la necesidad, a la presión, a saber que el fracaso no es una opción. Salimos del quirófano juntos. Afuera, la familia de la paciente esperaba ansiosamente. Les di las buenas noticias. Vi el alivio inundar sus rostros. Acepté sus agradecimientos con gracia. Esto también era parte del trabajo. No solo la cirugía, sino la humanidad, la conexión. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Thomas. «Café después de tu turno. Tengo noticias», respondí. «Claro, ¿las 6 p.m.? Perfecto». A las 6 en punto me encontré con Thomas en la cafetería del hospital. Se veía bien, saludable, con un brillo en los ojos que no había estado allí 3 meses atrás. Entonces, ¿cuáles son las noticias?, pregunté, sentándome con mi café. Me ofrecieron un trabajo, Departamento de Defensa, consultor de seguridad para operaciones médicas en zonas de conflicto. Thomas, eso es increíble. Lo es, pero significa viajar, mucho, y dudó. Significa volver a ese mundo. ¿Y cómo te sientes al respecto? Asustado, emocionado, inseguro. Sonrió. Todo al mismo tiempo. Eso suena como la respuesta correcta. ¿Tú volverías? Si te lo pidieran, ¿volverías al servicio activo? La pregunta me tomó por sorpresa. No lo sé. Hace 3 meses habría dicho que nunca. Pero ahora... ¿Ahora? Ahora me doy cuenta de que no puedes huir de quién eres. Solo puedes decidir cómo usar eso. Tomé un sorbo de café. Si ese trabajo te llama, si sientes que puedes hacer una diferencia, entonces deberías tomarlo. Incluso con el PTSD, especialmente con el PTSD, porque eso significa que entiendes el costo, que no lo tomarás a la ligera. Thomas asintió lentamente. Gracias. Necesitaba escuchar eso. ¿Cuándo empiezas? En 2 semanas. Pero volveré cada pocos meses, para chequeos médicos. Sonrió. Y para asegurarme de que no estés metiéndote en más problemas. Yo no busco problemas. No, pero los problemas te encuentran. No podía discutir con eso. Nos quedamos hablando por otra hora, compartiendo historias, haciendo planes. Y cuando finalmente nos despedimos, sentí algo que no esperaba. Orgullo. No solo por mí, sino por él, por ambos, por sobrevivir, por sanar, por encontrar formas de seguir adelante. Esa noche, sola en mi apartamento, me paré frente al espejo. Miré las cicatrices en mis manos, las marcas de años de cirugías. Miré la pequeña cicatriz en mi barbilla, recuerdo de mi pelea con Brennan. Cada marca contaba una historia. Cada cicatriz representaba una vida salvada, una batalla ganada, una lección aprendida. Y por primera vez, no quise esconderlas. Eran parte de mí, parte de mi historia, y mi historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. 6 meses después, me paré en el podio frente a 200 cirujanos de todo el país. La conferencia sobre cirugía de trauma en zonas de conflicto había atraído a los mejores y más brillantes del campo, y yo estaba a punto de dar la presentación principal. «Buenos días», comencé, mi voz firme a pesar de los nervios. Mi nombre es doctora Sofía Ramírez, y durante 5 años serví como cirujana de combate en Afganistán, Irak y Siria. La sala estaba en completo silencio. Todas las miradas en mí. Hoy quiero hablarles sobre algo más que técnicas quirúrgicas. Quiero hablarles sobre lo que significa operar cuando cada segundo cuenta, cuando los recursos son limitados, cuando el fracaso significa que alguien no vuelve a casa. Durante la siguiente hora, compartí historias. No solo los éxitos, sino también los fracasos, las vidas que no pude salvar, las decisiones imposibles, las noches sin dormir preguntándome si había hecho suficiente.
Pero también quiero hablarles sobre resiliencia, continué, sobre cómo el trauma que experimentamos, ya sea en zonas de guerra o en nuestras propias vidas, no tiene que definirnos, puede fortalecernos. Mostré diapositivas de técnicas que había desarrollado bajo presión. Métodos para controlar sangrado masivo con recursos mínimos. Formas de improvisar cuando el equipo falla. Protocolos para triage en situaciones de múltiples víctimas. Cada una de estas técnicas nació de la necesidad. De momentos en que la forma estándar de hacer las cosas no era suficiente. Hice una pausa. Y eso es lo que quiero que se lleven hoy. Que la innovación a menudo viene de la adversidad. Que nuestros mayores desafíos pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Personas se pusieron de pie, y vi lágrimas en algunos rostros, reconocimiento en otros. Después, durante la sesión de preguntas, una joven residente levantó la mano. Doctora Ramírez, ¿cómo maneja el PTSD? ¿Cómo sigue adelante después de ver tanto trauma? Era la pregunta que había estado esperando, la que había temido. Con honestidad, respondí. No pretendo que no me afectó. No finjo que las pesadillas no vienen a veces, pero busqué ayuda. Hablé con terapeutas. Me apoyé en amigos. Miré a Marcus, quien estaba sentado en la primera fila, y encontré propósito en usar mi experiencia para ayudar a otros. ¿Alguna vez se arrepiente de su servicio? Nunca, ni por un segundo. Mi voz era firme. Cada vida que salvé, cada soldado que volvió a casa con su familia, cada momento en que hice una diferencia, eso vale cualquier precio que pagué. Más aplausos, más preguntas. Y cuando finalmente terminó la sesión, me rodeó una multitud de cirujanos jóvenes, todos queriendo aprender más, compartir sus propias historias, conectar. Marcus me encontró en el vestíbulo después. Estuviste increíble allá arriba. Estaba aterrorizada. No se notó. Sonrió. Sofía, lo que hiciste hoy, inspiraste a mucha gente. Solo compartí mi experiencia. No, compartiste tu verdad, y eso es mucho más poderoso. Esa noche, hubo una cena de gala para los presentadores. Me senté en una mesa con otros cirujanos militares, intercambiando historias, riendo, sanando juntos, y me di cuenta de algo. Durante años, había guardado mi servicio militar como un secreto, algo que mencionar solo cuando era necesario. Había tratado de separar a la soldado de la cirujana, pero eran la misma persona. Siempre lo habían sido, y finalmente estaba en paz con eso. ¿En qué piensas?, Marcus preguntó, sentándose a mi lado. ¿En cuán lejos he llegado? ¿En cómo hace un año estaba escondiendo quién era? Y ahora estoy orgullosa de cada parte de mi historia. Deberías estarlo. Baos tomó mi mano bajo la mesa. Eres extraordinaria, Sofía Ramírez. Tú tampoco estás mal, Marcus Harrison. Nos miramos, y en ese momento supe que lo que había entre nosotros era real. No solo atracción, no solo respeto profesional, sino algo más profundo. Mi residencia termina en 2 semanas, dije suavemente. Lo sé. ¿Y entonces? Entonces te invito a cenar, apropiadamente. Sin buscas, sin emergencias, sin tiradores. Reí. Suena perfecto. ¿Es una cita? Es una cita. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, risas y conexiones. Y cuando finalmente volví a mi habitación de hotel, me paré frente a la ventana mirando la ciudad, Seattle, mi hogar ahora, el lugar donde había encontrado no solo una nueva carrera, sino una nueva vida. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amanda. Vi tu presentación en streaming. Estuviste increíble. Orgullosa de ti, soldado. Sonreí. Gracias, agente. No habría llegado aquí sin ti. Tonterías. Llegaste aquí por tu propia fuerza. Yo solo ayudé a limpiar algunos obstáculos. Otro mensaje llegó. Este de Thomas. Viendo tu presentación desde Kabul. Los chicos aquí están impresionados. Estás haciendo una diferencia, Sofía. Y finalmente, uno de Patricia. Mija, te vi en la conferencia. Lloré de orgullo. Eres un ejemplo para todos nosotros. Leí cada mensaje, sintiendo gratitud llenar mi pecho. Estas personas, esta comunidad que había encontrado, eran más que colegas. Eran familia. Y por primera vez en mi vida, me sentía completamente, totalmente en casa. No en un lugar, sino en mí misma. Miré mi reflejo en la ventana. La mujer que me devolvió la mirada era fuerte, segura,
completa. Era soldado y cirujana. Era sobreviviente y sanadora. Era todas las partes de mi historia, integradas en un todo. Y estaba lista para lo que viniera después, porque había aprendido la lección más importante de todas, que nuestro pasado no nos define. Nuestras elecciones sí. Y yo elegía seguir adelante. Elegía sanar. Elegía vivir. Y elegía, cada día, salvar vidas. Porque eso era lo que hacía. Eso era quien era. Doctora Sofía Ramírez, cirujana de trauma, ex soldado, sobreviviente. Y mi historia apenas estaba comenzando. 2 semanas después, mi último día como residente amaneció claro y brillante. El hospital bullía con su actividad habitual, pero para mí todo se sentía diferente. Final. Y al mismo tiempo, como un nuevo comienzo. Última ronda. Patricia me entregó una tablet con los pacientes del día. ¿Cómo te sientes? Extraño, emocionada, un poco asustada. Normal. Sonrió. Pero tienes una oferta de trabajo esperándote, ¿verdad? Sí. Cirujana de trauma de tiempo completo. Aquí mismo. ¿Entonces no nos dejas? ¿Bromeas? Este lugar es mi hogar ahora. Hice mis rondas, revisando cada paciente con el cuidado que había aprendido a dar. En la sala de recuperación, encontré a un paciente que había operado 2 días antes. Un hombre mayor. Ataque cardíaco masivo. Doctora Ramírez, dijo cuando me vio. Quería agradecerle. Los médicos dijeron que no debería haber sobrevivido. Usted es fuerte, señor Williams, y tuvo suerte. No fue suerte. Fue usted. Tomó mi mano con dedos temblorosos. Mi nieta se casa el próximo mes. Voy a caminarla por el pasillo gracias a usted. Momentos como ese. Esos eran los que importaban. No las medallas, no el reconocimiento, sino saber que alguien tendría más tiempo con su familia. Disfrute cada momento, señor Williams. Lo haré, gracias a usted. Continué mis rondas, y en cada habitación encontré historias similares. Vidas salvadas, segundas oportunidades, futuros restaurados. Esto era por lo que lo hacía, por lo que siempre lo había hecho. A mediodía, el personal organizó una pequeña celebración en la sala de descanso. Había pastel, café, todavía terrible, y discursos. Sofía Ramírez llegó aquí hace 1 año. Marcus habló frente al grupo reunido. Y en ese tiempo, ha salvado incontables vidas, ha enseñado a todos nosotros nuevas técnicas, y ha demostrado lo que significa ser verdaderamente dedicado a este trabajo. Aplausos, sonrisas, caras que se habían vuelto familiares, queridas. Pero más que eso, Marcus continuó. Nos ha mostrado coraje, no solo en el quirófano, sino en la vida. Ha enfrentado amenazas, ha superado trauma y ha emergido más fuerte. Más aplausos. Patricia estaba llorando abiertamente. Así que hoy, mientras celebramos el final de su residencia, también celebramos el comienzo de su carrera como cirujana de pleno derecho. Y estamos honrados de que haya elegido quedarse con nosotros. Me entregó un pequeño paquete. Lo abrí para encontrar una placa. Doctora Sofía Ramírez, cirujana de trauma. Hospital General de Seattle. Para tu nueva oficina, Marcus dijo suavemente. La más grande. En el 3er piso. ¿La oficina con ventana? Te la ganaste. Los abracé a todos. Acepté sus felicitaciones. Comí pastel demasiado dulce y bebí café terrible. Y fue perfecto. Esa tarde, tuve mi última cirugía como residente. Un caso de trauma complejo. Accidente de motocicleta. Múltiples lesiones. ¿Lista? Marcus preguntó mientras nos lavábamos. Siempre. Entramos al quirófano juntos y por última vez trabajé bajo su supervisión. Pero ya no se sentía como supervisión. Se sentía como colaboración, como iguales. La cirugía fue larga, complicada, pero exitosa. Cuando terminamos, cuando el paciente fue transferido a recuperación con signos vitales estables, Marcus me miró a través de nuestras máscaras quirúrgicas. Oficialmente ya no eres mi residente. Oficialmente soy tu colega. Oficialmente... Se quitó la máscara. Puedo hacer esto. Me besó. Allí mismo, en el quirófano, frente al equipo sorprendido. Fue breve, apropiado, pero lleno de promesa. Oficialmente. Dije cuando nos separamos. Eso fue completamente inapropiado. Oficialmente, ya no me importa. Sonrió. Cena esta noche. 7 en punto. El restaurante italiano en la esquina. Es una cita. Esa noche me vestí con cuidado. No ropa de hospital, no uniforme militar, sino un vestido simple que me hacía sentir como yo misma.
El restaurante era pequeño, íntimo, con velas en cada mesa. Marcus ya estaba allí, esperando, con un ramo de flores. «Para ti», dijo entregándomelas. Rosas rojas parecían demasiado cliché, así que elegí girasoles, porque siempre miras hacia la luz. Son perfectas. Nos sentamos, ordenamos vino, y por primera vez en un año, tuvimos una conversación sin interrupciones, sin buscas, sin emergencias, solo nosotros. «Tengo que confesar algo», Marcus dijo después del primer plato. «Cuando te vi por primera vez, cuando fuiste tan confiada en tu primer día, te juzgué mal. Lo sé. Pensé que eras arrogante, que no habías ganado tu lugar. También lo sé, y estaba completamente equivocado». Tomó mi mano a través de la mesa. «Sofía, eres la cirujana más talentosa que he conocido. Y más que eso, eres la persona más valiente. Marcus, déjame terminar». Apretó mi mano. «He estado solo durante mucho tiempo. Después de mi divorcio pensé que nunca volvería a conectar con alguien. Pero tú cambiaste eso». Mi corazón latía rápido. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que esto no es solo una cena. Esto es el comienzo de algo, si tú quieres». Miré a este hombre que había pasado de antagonista a mentor a amigo, a algo más. Vi sinceridad en sus ojos, vulnerabilidad, esperanza. «Yo quiero», dije simplemente. Su sonrisa iluminó toda la habitación. El resto de la cena pasó en un borrón de conversación, risas y conexión. Hablamos sobre todo y nada, sobre nuestros pasados, nuestros sueños, nuestros miedos, y cuando finalmente salimos del restaurante, caminando por las calles de Seattle bajo las estrellas, sentí algo que no había sentido en años: esperanza, no solo por mi carrera, no solo por mi seguridad, sino por mi futuro, por la posibilidad de amor, de familia, de una vida más allá del trabajo. «¿En qué piensas?», Marcus preguntó, su brazo alrededor de mis hombros. «En cuánto ha cambiado en un año, en cómo llegué aquí esperando un nuevo comienzo, y encontré mucho más». «¿Qué encontraste?» «Propósito, comunidad, paz». Lo miré, y tal vez, solo tal vez, amor. «Tal vez», repitió sonriendo. «Definitivamente tal vez». Me besó de nuevo, y esta vez fue más largo, más profundo, lleno de promesa y posibilidad. Y parada allí, en las calles de Seattle, en los brazos de un hombre que me veía por quien realmente era, sentí que finalmente había llegado a casa, no a un lugar, sino a mí misma, a mi verdad, a mi futuro, y ese futuro era brillante. Un año después, me paré en el mismo podio donde había dado mi primera presentación, pero esta vez, la conferencia era diferente. Esta vez, yo era la organizadora. «Bienvenidos a la primera conferencia anual sobre resiliencia en medicina militar», dije, mirando a la audiencia de cientos de cirujanos, enfermeros, paramédicos y personal médico militar. «Hoy no solo hablaremos sobre técnicas quirúrgicas, hablaremos sobre sanación, sobre cómo cuidamos a quienes cuidan a otros». La conferencia había sido idea mía, pero había tomado un ejército para hacerla realidad. Marcus había ayudado con la logística. Amanda había traído expertos del FBI en trauma y resiliencia. Thomas había coordinado con el Departamento de Defensa para traer personal militar activo. Y Patricia había manejado todo lo demás, porque eso era lo que hacía. Durante 3 días, compartimos historias, lloramos juntos, sanamos juntos, y aprendimos que no estábamos solos en nuestras luchas. El último día, durante la sesión de clausura, invité a Thomas al escenario. «Quiero presentarles a alguien», dije. «Thomas Mitchell, veterano del ejército, sobreviviente, y ahora consultor de seguridad para operaciones médicas militares». Thomas subió al escenario, y la audiencia aplaudió. Pero lo que no sabían era lo que estaba a punto de decir. «Hace 2 años», Thomas comenzó. «Estaba en el punto más bajo de mi vida. PTSD, pesadillas, incapaz de mantener un trabajo. Y luego descubrí que alguien estaba matando a mis compañeros veteranos». La sala se quedó en silencio. Podría haberme escondido, podría haber huido, pero en lugar de eso, busqué ayuda. Busqué a la cirujana que me había salvado la vida años antes. Me miró, y ella no solo me salvó de nuevo, me mostró que el trauma no tiene que ser el final de nuestra historia. Puede ser el comienzo de una nueva. Más aplausos. Vi lágrimas en muchos rostros. «Así que hoy, quiero anunciar algo», Thomas continuó. «Con el apoyo del Departamento de Defensa y este hospital, estamos lanzando un programa piloto.
Un programa de apoyo entre pares para veteranos médicos militares. Un lugar donde podemos compartir nuestras experiencias, apoyarnos mutuamente y sanar juntos. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo, y vi esperanza en sus rostros, la misma esperanza que había encontrado. Después de la conferencia, hubo una recepción. Me rodearon personas queriendo saber más sobre el programa, queriendo compartir sus propias historias, queriendo conectar. Y me di cuenta de que esto era más grande que yo, más grande que mi historia individual. Era un movimiento, una comunidad de sanadores que finalmente estaban sanando a sí mismos. Estoy orgulloso de ti, Marcus dijo, encontrándome en un momento tranquilo. Mira lo que has construido. No lo construí sola. No, pero fuiste la chispa, la inspiración. Miré alrededor de la sala, a todas estas personas conectando, sanando, creciendo. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Hace 2 años estaba corriendo de mi pasado, tratando de esconder quién era. ¿Y ahora? Ahora mi pasado es mi mayor fortaleza, la base de todo esto. Marcus me abrazó. Eso es porque finalmente entendiste algo que muchos nunca aprenden. ¿Qué? Que nuestras cicatrices no nos hacen rotos, nos hacen completos. Esa noche, Marcus y yo caminamos de vuelta a mi apartamento. Bueno, nuestro apartamento ahora. Nos habíamos mudado juntos hace 3 meses. Un paso grande, pero que se sentía completamente correcto. Hay algo que quiero mostrarte, dijo cuando llegamos a casa. Me llevó a la sala, donde había una caja grande envuelta. ¿Qué es esto? Ábrela. Desenvolví cuidadosamente el papel para revelar un marco. Dentro había una foto de mí en uniforme militar, joven y seria, junto a una foto reciente de mí en el quirófano. Entre las 2 fotos había una placa. Capitán Sofía Ramírez. 847 vidas salvadas en combate, incontables vidas salvadas en casa. Heroína, sanadora, inspiración. Las lágrimas llenaron mis ojos. Marcus, quería que tuvieras algo que honrara ambas partes de ti, la soldado y la cirujana, porque ambas son igualmente importantes. Lo abracé fuerte, dejando que las lágrimas fluyeran libremente, lágrimas de gratitud, de alegría, de sanación. Te amo, susurré. Yo también te amo, respondió. Cada parte de ti. Esa noche, acostada en la cama junto a Marcus, miré el techo y reflexioné sobre el viaje que había tomado. De zonas de guerra a salas de operaciones. De esconder mi pasado a abrazarlo. De estar sola a encontrar amor. Había sido un camino largo, lleno de dolor y desafíos, pero cada paso había valido la pena, porque finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. No solo un propósito, aunque lo tenía. No solo una carrera, aunque la amaba. No solo amor, aunque lo había encontrado, sino paz. Paz conmigo misma, con mi pasado, con mi futuro. Y esa paz era el mayor regalo de todos. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de Amanda. ¿Viste las noticias? Brennan intentó apelar su sentencia. Fue denegada. Pasará el resto de su vida en prisión. Leí el mensaje sin emoción. Había un tiempo en que esas noticias me habrían llenado de satisfacción, de venganza, pero ahora solo sentía nada. Brennan era parte de mi pasado, y mi pasado ya no tenía poder sobre mí. Respondí, gracias por avisarme, pero honestamente, ya no pienso en él. Estoy demasiado ocupada viviendo mi vida. Esa es la mejor venganza de todas. Amanda respondió, vivir bien. Tenía razón. La mejor venganza, la mejor respuesta a todo el trauma y el dolor, era simplemente vivir, vivir plenamente, amar profundamente, sanar completamente. Y eso era exactamente lo que planeaba hacer. Me acurruqué más cerca de Marcus, sintiendo su respiración constante, su calor, su presencia. Y por primera vez en años, me quedé dormida sin pesadillas. Solo sueños. Sueños de futuro, de posibilidad, de esperanza. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol brillando a través de las ventanas y Marcus sonriéndome, supe que esos sueños se estaban haciendo realidad, un día a la vez, una vida a la vez, una elección a la vez, porque eso era lo que significaba ser sanador, no solo reparar cuerpos, sino restaurar esperanza. Y mi esperanza, finalmente, estaba completamente restaurada. Esta era mi historia, de soldado a cirujana, de trauma a triunfo, de supervivencia a prosperidad, y aunque el camino había sido difícil, no cambiaría ni un solo paso, porque cada paso me había traído aquí, a este momento, a esta vida,
a este amor, y era perfecto. Gracias por el viaje, Sofía. Has recorrido un largo camino. Y el viaje apenas comienza. Gracias por escuchar esta historia de emergencia, supervivencia y segundas oportunidades. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir con alguien que necesite escuchar sobre resiliencia y esperanza. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.